Cuenta la leyenda maya que cuando sus dioses se reunieron para formar el mundo, su intento por crear a la humanidad no daba frutos. Los primeros hombres los construyeron de piedra, pero duros como eran no podían moverse. Dice el libro sagrado de esa cultura, el Popol Vuh. En el segundo intento lo probaron con lodo, pero con la primera lluvia los seres se deshicieron. Y como dice el dicho, la tercera fue la vencida. El relato maya continúa diciendo que sus dioses exclamaron, que de maíz sean. Y así fue que apareció Ixmucané, la diosa de ese grano, para crear a los hombres y a las mujeres mayas. Ahora esa misma diosa ha dado origen a una nueva leyenda. Esta viene en forma de unas diminutas muñecas a las que se les llama muñecas quitapenas. Se les vende más como souvenir y se usa como un gancho en el curioso mito que, si alguien tiene una preocupación, basta con que se le cuente a alguna de estas muñequitas. La coloque bajo su almohada y ella, en cambio, se hará cargo de su preocupación, impidiendo que ésta le quite el sueño. Algunos comerciantes van más allá y aseguran que estas también resolverán el problema, convirtiéndolas así en un amuleto. Lo que comenzó como una leyenda se ha convertido en una industria en la que participan muchos artesanos guatemaltecos. Ellos se entregan con devoción a la manufactura de estas muñecas usando como base pequeños trozos de madera, alambre o cartón y vistiéndolas de sedalina, lana o incluso retazos de telas. La mayoría miden 2 centímetros, pero las hay más elaboradas, de hasta 10 centímetros. Estas no solo traen una cabeza mejor formada, también vienen hasta con los coloridos tejidos típicos distintos de las diferentes regiones de todo el país. Con el tiempo, las muñecas quitapenas se han ido transformando y últimamente vienen en cada vez más esmerados empaques, como bolsas de tela o cajitas de madera, y en grupos de 6. Una muñeca para cada día de la semana, excepto el domingo, porque según dicen sus creadores, hasta las quitapenas merecen su descanso. El concepto de que un juguete tan pequeño tenga una potestad mágica y sea capaz de aliviar una pena ha tenido mucho éxito, sobre todo en los turistas a quienes les gusta el tamañito de esos juguetes y el hecho de que puedan tener un poder extraordinario. También les atrae su precio, de ahí que se vendan ante todo en lugares frecuentados por los turistas. El mayor punto de distribución son los mercados de artesanías de la antigua Guatemala, a 40 minutos de la capital en auto, mientras que en Comalapa, en el departamento de Chimaltenango, a 1 hora de distancia de la ciudad, es en donde se fabrica la mayor cantidad de estos juguetes. La imaginación de sus vendedores no tiene límites, y hasta hay quienes les ponen instrucciones especiales que solo crecen con el tiempo y que han ido de lo mágico a lo cósmico hasta llegar, a veces, a lo extravagante. Por ejemplo, hay quienes aseguran que las muñecas quitapenas son más efectivas si han sido recibidas como regalo. Otros indican que solo se le debe contar el problema a la muñeca en secreto, y hasta hay quien asegura que es necesario. Chequen bien esto, por favor. Sobarle la pancita para evitar que las penas que se les cuenten las indigesten o les causen algún dolor. Curiosamente, la leyenda es más popular en departamentos de mayor población indígena, como Zacatepeques, Quiché, Solola y Chimaltenango. Pero no tiene mucha credibilidad en la ciudad de Guatemala, en donde la mayoría de la población es católica o protestante. Para los devotos de estas religiones, pedirle a una muñeca que le alivie sus problemas equivaldría a atribuirle un poder divino o creer en la magia o la superstición.
Poco a poco la fama de las muñecas quitapenas se ha extendido a otros países de América Latina, toda vez que tienen grandes coincidencias con muñecas de otras culturas. La mayoría de las figuras semejantes a muñecas de los primeros tiempos eran objetos mágicos o religiosos, no juguetes. Por ejemplo, los antiguos egipcios pintaban prendas de vestir decoradas sobre pequeños trozos de madera en forma de paleta y luego los adornaban con sartas de cuentas de arcilla para representar el cabello. Después colocaban estas muñecas paleta en las tumbas de sus muertos creyendo que les harían de sirvientes en la otra vida. En Tailandia también hay unos amuletos similares. Se les llama Luktep o muñecas ángeles, a las que se les atribuyen poderes mágicos. La BBC las llama las escalofriantes muñecas a las que los tailandeses tratan como sus propios hijos. Cada año muchos turistas que llegan a Guatemala se apresuran a comprar las muñecas quitapenas, ávidos de un souvenir que no implique tanto gasto. Se despreocupan en analizar el verdadero significado de esta leyenda maya y cómo han llegado a ser tan comerciales. Yo soy el documentalista y esto fue Las Quitapenas, muñecas con poderes extraordinarios. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas. Pronto llegaremos a los 500,000 suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios. Puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir nuevos temas. Eso es todo. Yo soy el documentalista. Gracias y hasta la próxima.